noches. Francisco Alarcón, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos del Estado Bolívar. Nos encontramos en la ciudad de Puerto Ordaz, hoy miércoles 29 de abril del 2015, en la 13ª entrega del noticiero digital SUTEP. Hoy en día haciendo un conjunto de análisis necesarios sobre la actual situación de crisis que está viviendo la industria eléctrica y de la cual todos los venezolanos no podemos escapar de la misma. Hemos visto en las últimas horas cómo el ministro de Energía Eléctrica revela una crisis que se vive dentro de la industria eléctrica, pero que no es nueva, que desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido denunciando desde las distintas organizaciones sindicales, los trabajadores, sobre la situación con la cual se venía prestando el servicio y cómo se venía manejando de forma empírica la industria eléctrica a nivel nacional. Hoy vemos como un ministro que hace apenas una semana decía que había controlado la demanda, que había controlado y estabilizado el sistema eléctrico nacional, que había controlado la generación, había estabilizado la generación de energía eléctrica, y hoy lo vemos diciendo que hay una crisis y pidiéndole una vez más el sacrificio al pueblo. Nosotros sentimos verdadera preocupación porque aún no se termina de decir la verdad de lo que se está viviendo con la prestación del servicio de energía eléctrica. El viceministro Franco Silva, a principios de esta presente semana, en un programa televisivo, dijo que de igual forma estaba blindado, estabilizado el sistema eléctrico nacional. 2 días después, colocan al Ejecutivo Nacional a decir que hay una crisis eléctrica. Y este ministro, en vez de anunciar un plan construido con los trabajadores, un plan a corto, mediano y largo plazo para salir de esta situación, lo que anuncia es un conjunto de medidas que, bueno, tocará evaluarlas. Si dichas medidas van a permitir superar la crisis que estamos viviendo en la industria eléctrica nacional. La industria eléctrica no puede seguir viviendo de una permanente crisis, de una paridera permanente. Parecemos parteros los trabajadores de la industria eléctrica, en una constante paridera, porque si no es el frío es la calor, y si no es el niño es la niña. Cuando nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que debe haber un plan rector para la industria eléctrica, para el desarrollo, para la sostenibilidad financiera, para robustecer el sistema interconectado nacional. Hemos dicho que se deben de construir nuevas redes de transmisión, que venga a mallar todo el país para tener líneas de respaldo ante cualquier contingencia. Hemos dicho que en el Estado Bolívar hay más de 2.000 megavatios represados porque no se han construido nuevas redes de transmisión a nivel nacional, y que salgan desde el Estado Bolívar principalmente para exportar la energía que se produce en Guayana. Pero a todos esos planteamientos se han hecho oídos sordos. Hemos dicho que se debe de atender con celeridad el sistema hidroeléctrico, todas las plantas hídricas. Hay una situación crítica en la central hidroeléctrica Simón Bolívar. No solo es el tema del caudal, ministro, no solo es el manejo del lago, no solo es medir las cuencas hidrológicas del lago del Guri para ver qué cantidad de agua entra y qué cantidad turbinamos. Es la condición con la que allí trabajan esos trabajadores, sin equipo, sin las herramientas necesarias, sin repuestos en almacenes, sin vehículos, sin pago de viáticos, desconociéndoles hasta el salario, colocándoles topes y diferidos, desconociéndoles los montos de las vacaciones, desconociéndole los derechos propios contractuales. El campamento Guri está totalmente abandonado. Requiere la inmediata inversión porque esos son trabajadores que pernotan en ese campamento. Y no se nos ha hecho caso. La crisis va más allá de la actual ola de calor. Hay una crisis estructural en la industria eléctrica. Hoy esta crisis no nos agarra como la crisis del 2009-2010. Y por eso decimos no podemos vivir en una permanente crisis. En el 2009, 2010, habían centros de trabajo que tenían 10 camiones. Ahora tienen 7 camiones. Perdón, corrijo. Ahora tienen 3 camiones. Es decir,
El 70% de la flota vehicular está canibalizada, está paralizada. Entonces la crisis nos agarró en peores condiciones. Pero también nos agarró con unos trabajadores con un estado de apatía, de desánimo, molestos, porque no se les pagan los pasivos, porque usted, ministro, que no se flanquea con los trabajadores en su rueda de prensa para darle la cara al pueblo y reconocer ante el pueblo que hay una situación crítica y que tenemos que llamar a ese pueblo a que nos entienda y nos acompañe para superarla. Usted que sale solo, que no se flanquea con los trabajadores, le metió la mano en el bolsillo a los trabajadores y le quitó el aumento salarial que habían obtenido en el contrato 2009-2011 de 800 bolívares mensuales. Usted no le ha actualizado el nivelador tabulador a los trabajadores, no le ha reconocido las evaluaciones por desempeño, no quiere homologarle el salario a los trabajadores jubilados, no quiere reconocerle la justicia social con el aumento del ticket de alimentación a los trabajadores jubilados, colocó topes y diferidos y candados a las horas extras, a las vacaciones y a la semana de los trabajadores. Tiene las oficinas, tanto comerciales como las instalaciones administrativas, totalmente descuidadas, en un estado de desidia. Muchas oficinas no tienen ni agua potable. En ese estado de ánimo se encontró los trabajadores. Pero hoy le decimos en nombre de los trabajadores, al pueblo, a todo y cada uno de los venezolanos, los trabajadores los vamos a acompañar hombro a hombro y partiéndonos el espíritu y el alma para superar esta crisis. Vamos con ustedes, con el pueblo, vamos a superar esta crisis. Pero muy difícilmente tendremos ánimos de acompañar a este ministro a superar la crisis. Pero vamos a acompañar al pueblo. En nuestro centro de trabajo seguiremos haciendo grandes e ingentes sacrificios para que se continúe prestando el servicio. Esperemos que no salgan a comprar nuevamente plantas termoeléctricas para generarle más daño al Estado, para generar mayor contaminación, mayor consumo de combustible, que ahora tenemos que importar combustible por la cantidad de plantas que instalaron en todo el país de forma desmedida y no planificada. Ministro, nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades, construya nuevas líneas de transmisión. Este es el sistema interconectado actual, pero es el mismo desde hace 40 años. Esta es la línea 765, la vena aorta del sistema interconectado, que sale desde acá del Estado Bolívar. Nosotros le hemos dicho, debemos de construir un sistema que permita mallar el resto del país con nuevas redes de transmisión. Cuando hay una interrupción en una de estas líneas de 765, todo el país se queda oscura. Eso es falta de planificación. Para eso se tiene que construir un plan para superar la coyuntura, la actual crisis y cualquiera que se nos presente. No puede ser que mañana entonces una ola de frío y también tenemos que salir a pedirle sacrificio al pueblo venezolano. Debe de reconocer, ministro, que usted anunciaba la incorporación de 5.000 megavatios de energía termoeléctrica y con eso se había estabilizado el sistema. Diga la verdad, en su llegada habían 9.000 megavatios de energía termoeléctrica y hoy en día apenas superamos los 5.000 megavatios. Se descuidaron más de 3.000 megavatios de energía eléctrica que hoy le están haciendo falta al país. Planta Centro, por ejemplo, estaba produciendo 900 megavatios. Hoy en día apenas produce 400 megavatios, ministro. Si no le decimos la verdad al pueblo, el pueblo no va a entender por qué acompañarnos. Porque el pueblo hace una semana lo veía usted, ministro, diciendo que habíamos superado la crisis, que había estabilizado el sistema, que había controlado la demanda. Y ahora le estamos diciendo que hay una crisis por una ola de calor. Nosotros le decimos a todos los trabajadores y al pueblo en general, tenemos que hacer un sacrificio. Si es cierto, medidas drásticas, tenemos que acatarlas. Tenemos que ayudar a superar esta crisis, porque si no podríamos correr el riesgo de llegar a un blackout. Pero no es por responsabilidad de los trabajadores, es por quienes hoy manejan la industria de forma empírica, como que fuera una pulpería, una bodega. No respetan los límites de seguridad de las líneas de transmisión, los límites de exportación de las líneas de transmisión. Y hoy estamos pagando esas duras consecuencias. Vamos a sincerarnos. Vamos de verdad a aportar entre todos para superar esta situación. Tenemos propuestas. Vamos a terminar el complejo hidroeléctrico eólico en La Guajira, en la península de Paraguaná. Vamos a
adquirir nueva tecnología, energía solar. Aquí hay estados que pueden ser independientes con energía solar. El estado Bolívar, Zulia, Falcón, Anzoátegui, Sucre, la Gran Caracas. Pueden ser independientes, Nueva Esparta, puede ser independiente del sistema interconectado. Si hay una política seria para desarrollar estas nuevas fuentes de energía. Y esa tecnología ha estado allí por muchísimos años en el mercado. ¿Por qué salir a comprar plantas chatarras? En vez de comprar esta nueva tecnología, que es energía limpia y es mucho más económica en su mantenimiento. Tenemos que sincerar la situación para que todos podamos entenderla y todos podamos apoyar. Sí, en nuestros hogares tenemos que tomar medidas, no encender los microondas, los secadores de pelo, las planchas de pelo, la licuadora, el calentador de agua, la secadora. Bueno, esos son sacrificios que tenemos que hacer todos. Pero yo pregunto, ¿es que tenemos que endosarle al pueblo, a los trabajadores, a los usuarios, la negligencia y la incompetencia de quienes han venido administrando la industria eléctrica, que no la han desarrollado, que no la han expandido, que no la han modernizado, que no han actualizado su tecnología? Usted dice, ministro, hay que instalar 11 millones de bombillos ahorradores, pero hace unos meses atrás decía que esos bombillos eran contaminantes y que había que migrar a la tecnología LED, que es mucho más costosa que el bombillo fluorescente, el bombillo ahorrador. Pero ¿dónde están las plantas para construir esos bombillos en Venezuela? ¿Por qué los venezolanos terminamos comprando los bombillos incandescentes? Porque un bombillo fluorescente cuesta el 30% de un salario mínimo nacional. Entonces es un tema, es una política real para enfrentar la situación eléctrica. No se puede seguir manejando con demagogia, de forma empírica. Tenemos que sincerarnos. Hay un encuentro con los trabajadores. El presidente Chávez no le tuvo miedo a los trabajadores. Se reunió en la crisis del 2009, 2010 y enfrentó con los trabajadores esa crisis. Desarrolló todo un plan en conjunto con los trabajadores. ¿Por qué no llama a los trabajadores? No llama a los sindicatos si es que no le gusta el sindicato. Pero escucha a los profesionales que hacen vida dentro de la industria eléctrica. No puede ser, de verdad, no puede ser que demos vergüenza a los trabajadores de Corpolé. Porque hoy tenemos que decirle al pueblo que es la ola de calor. Que si es cierto, no estamos negándola. Pero ayer era el niño, antes era la niña, y después la hora del frío, y después el papagayo, y después el igual, etc. Tenemos que planificar con seriedad la industria eléctrica. Con mucho compromiso, con mucha mística, con mucha ética, con mucho profesionalismo. Y eso lo pueden hacer los trabajadores. No tienen que traer marcianos para acá. En el día de hoy, en el estado Bolívar, hicimos un conjunto de declaraciones, ruedas de prensa pronunciándonos con torno a esto, diciéndole al pueblo cuáles eran las medidas que teníamos que tomar y que es necesario que las tomemos, pero también diciendo que se debe conocer mejor sobre las medidas, porque quizás no son las más correctas, ministro. Tenemos que revisarlas mejor. Sentémonos a revisarlas. Hay un conjunto, una declaración, unas ruedas de prensa que dimos, están saliendo ya en algunos medios de comunicación, allí tienen un pronunciamiento desde nuestra organización sindical, siempre velando por la integridad de nuestra industria y también por la integridad de sus trabajadores y por la responsabilidad y el compromiso que tenemos los trabajadores de Corpolé como servidores públicos, que lo hemos demostrado en todo momento y ante todas las crisis que se nos han presentado, y esta no va a ser la excepción. Nosotros vamos a superarlas con el pueblo, pero muy difícilmente podemos superarla con una autoridad como el ministro Jesse Chacón, que no escucha a los trabajadores y que no siente lo que los trabajadores sentimos. Allí van a estar viendo el video de algunas de las televisoras en el día de hoy. Trabajadores de Corpoelec en el estado Bolívar aseguran que las nuevas medidas de racionamiento eléctrico no solucionan la crisis estructural en el sistema interconectado nacional. Nuestra compañera Ayerín Castelar nos informa. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. Efectivamente, en ese sentido nos encontramos con el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Sector Eléctrico aquí en el estado de Bolívar, Francisco Alarcón, quien tiene algunas acotaciones importantes que hacer en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno nacional. Nosotros queremos dirigirnos hoy al ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, que una vez más, ministro, se demuestra ante los medios de comunicación la inestabilidad del sistema interconectado nacional y que usted ha venido diciendo permanentemente en distintos medios de comunicación y en videoconferencias que se superó la crisis eléctrica y que se controla la demanda. Nosotros hemos dicho, se hace necesario hablarle con la sinceridad al pueblo venezolano y se hace necesaria la incorporación de los trabajadores a los distintos planes que se tengan que tomar dentro de la industria eléctrica para repotenciarla, relanzarla y fortalecerla.
Hoy, el día de ayer, el ministro anunció medidas para superar la actual ola de calor. No se pueden anunciar medidas, ministro. No se puede seguir llevando la industria eléctrica de la forma como usted la viene manejando, con exclusión y de manera empírica. Se tiene que anunciar, es un plan dentro de la industria eléctrica a corto, mediano y largo plazo. Es un plan de desarrollo, un plan de sostenibilidad financiera, un plan que permita hacer la industria eléctrica confiable y que garantice el suministro de energía eléctrica a las 24 horas del día, los 365 días del año. Hoy nos dirigimos al pueblo en general para decirle, se hace necesario, aun y cuando sean medidas drásticas, se hace necesario que el pueblo participe, que acatemos las medidas, porque la situación eléctrica la cual estamos padeciendo los trabajadores y el pueblo en general es una situación bastante crítica. Nosotros en nuestro centro de trabajo haremos todo lo posible para acompañar al pueblo a superar esta crisis. Por eso le exhortamos, presidente Maduro, revise la conducta del ministro Isi Chacón y sobre todo, revise los indicadores de la industria eléctrica, tanto en recaudación como en generación, como en transmisión y distribución de energía eléctrica. Bien, eran declaraciones entonces del secretario general del Sindicato de los Trabajadores de Corpoelec aquí en el Estado Bolívar, pronunciándose sobre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional. Con esta información nosotros volvemos a los estudios en Caracas. Bueno, allí vieron parte pues de las imágenes que se dio la rueda de prensa hoy acá en el Estado Bolívar, donde nosotros tenemos la responsabilidad, mientras Dios nos lo permita, de continuar defendiendo a los trabajadores, fijando posición ante la actual situación y todas las que vivamos dentro de la industria eléctrica nacional, porque para eso los trabajadores nos dieron esta responsabilidad. Y mientras Dios decida que estemos aquí y nos preserve lo más sagrado que tenemos todos los venezolanos, todos los seres humanos, que es nuestra vida, nosotros seguiremos haciendo esto con mucha pasión, con mucho amor, porque a eso nos debemos. El día de hoy nos llegó una correspondencia para aclarar toda la ola y la sarta de mentiras que se están generando en torno a la discusión de la contratación colectiva, que se espera se reanude la próxima semana, donde algunos compañeros dirigentes, y yo les digo compañeros, que son dirigentes sindicales, debemos de ser hermanos de clase, creo que debemos ser hermanos de clase. Bueno, han comenzado a decir que el presidente de la Federación solicitó la suspensión de la mesa de negociación, que el presidente de la Federación está designando suplentes o que otros estamos designando suplentes para irnos de campaña electoral, pero no terminan de decir que toda esta campaña de guerra sucia, de satanización que han iniciado desde la pasada semana es porque arrancaron su precampaña electoral y ese va a ser el discurso. El discurso va a ser señalar al otro y no decir cuáles son mis debilidades que yo no he hecho, sino decir que todo es culpa de la vaca. Esa será la campaña con la cual irán a buscar votos. Yo les digo a estos compañeros que sencillamente no tenemos, en mi persona no tengo nada que ocultarle a los trabajadores, siento que no tengo rabo de paja, los trabajadores lo que quieran señalarlo, damos la cara. Creo que somos de las pocas organizaciones sindicales que hacemos asamblea y que tomamos acciones con los trabajadores y seguiremos tomando. Bueno, pero me permito leer este documento para aclarar ciertas cosas, ¿no? ¿Quiénes son los que están pidiendo suplentes en la mesa de discusión? Aquí está, Caracas, 15 de abril del 2015, recibida por el presidente de la Federación el 21/4/2015, y dice, rápidamente leemos, nos estamos dirigiendo a usted en la oportunidad para hacerle el siguiente planteamiento. Como es de su entero conocimiento, actualmente se están llevando a efecto reuniones para la discusión del proyecto de Convención Colectiva 2015-2017. Las mismas están siendo llevadas por una comisión integrada por 10 miembros principales y suplentes, representantes de la empresa Corpoelec, igualmente 10 miembros principales sin suplentes, representantes de FETRALEC. Asimismo, en reunión del Comité Ejecutivo y el Consejo General de Trabajadores de FETRALEC se planteó que la comisión representante de la Federación debía estar integrada por miembros del Comité Ejecutivo de FETRALEC y por los secretarios generales de los sindicatos afiliados a FETRALEC, quienes estarían como observadores sin voz ni voto, siendo consultados por la comisión negociadora de la Federación si fuese necesario. En la realidad concreta se ha venido operando otros eventos que señalan que en ningún momento todo lo planteado por el presidente de FETRALEC se ha cumplido. Por el contrario, ha sucedido lo que referimos a continuación. Por parte de Corpoelec, las partes, una de ellas integrada por algunos miembros de FETRALEC y la corporación, hicieron uso de un mecanismo por medio del cual acordaron que la comisión negociadora debe estar integrada por 10 miembros de FETRALEC y la participación de los secretarios generales se remitirá a un espacio fuera del área principal donde se desarrollan las discusiones contractuales. Yo quiero aclararle algo a estas personas que de pronto amanecieron un día descocados, cuidado con el agua que están tomando, cuidadito, porque creo que esa agua está contaminada. Allí no está discutiendo la Federación Eléctrica Nacional. FETRALEC no es la que está discutiendo el contrato. Allí está una coalición sindical integrada por algunos secretarios generales y unos que no son secretarios generales. Y ustedes saben por qué están sentados en esa mesa. ¿Quiénes hicieron presiones para que estuvieran sentados en esa mesa? Ángel Navas no es presidente de FETRALEC en esa mesa. Ángel Navas está allí
y tiene el mismo nivel, grado o jerarquía que cualquier de los secretarios que están sentados allí en esa mesa. Ángel Nava está al nivel de Francisco Alarcón, que es secretario general de un sindicato y secretario ejecutivo de la federación, o a nivel de cualquiera de los secretarios ejecutivos que están allí. Ahí no está discutiendo la Federación Eléctrica, aclaremos eso. No es FETRELE, es una coalición sindical. ¿Dónde nos quedamos? Paradójicamente, mientras se dice demagógicamente el Comité Ejecutivo de la Federación y los secretarios generales vamos a participar en la discusión, en realidad, por una parte del Comité Ejecutivo y los secretarios generales se nos ubica en un área dotada de un televisor con sonido para ver el desarrollo de las discusiones contractuales, debiendo observar algunas deficiencias referentes al sonido, el cual no es de buena calidad, quedándose sin sonido en algunas ocasiones. Debemos significar que en algunas inasistencias de los representantes de FETRELE no hay posibilidad de incorporar a los suplentes, porque dicha comisión no se previó tal figura, quedando una desventaja evidente en la comisión ante la comisión empresarial. ¿Quién está solicitando los suplentes? ¿Cómo es eso que el presidente dijo? Ustedes dicen que el presidente está pidiendo suplentes porque se va para campaña. Y ustedes están diciendo que se incorporen suplentes. ¿Quiénes firman? Vean para acá. Y ustedes van a sacar sus conclusiones, trabajadores. Vean para acá. ¿Quiénes firman? Francisco Malavé, Daniel Durán, Alcides Carrión, Joaquín Malavé, Johnny Cesuría, Freddy Medrano, Juan García, Reinaldo Díaz, Abel Guzmán, Héctor Rojas, Juan González, Franklin Lucena, Kelvin Bravo, Emilio Boscán, Ali Briceño y Aldo Torres. Los mismos que salieron en unas cadenas por allí. Yo le digo a los compañeros, bueno, primero, yo les caigo pesado. Yo no soy monedita de oro para caer bien a nadie. Yo le agradezco a quienes nos aceptan, bienvenidos. Y a quienes no, bueno, sencillamente le tiendo mi mano. Le tendemos nuestra mano. Pero digo a los compañeros, si ustedes de verdad quieren hablarle con sinceridad a los trabajadores, aquí tienen estas cámaras, este espacio, háganlo, debatamos, no tenemos problema. Públicamente. Es más, lleven un grupo de trabajadores después de testigos. Pongan la locación y nosotros ponemos las cámaras. Para que lo que ahí se diga tengan testigos. Pero compañeros, lo que están haciendo está muy malo. Porque están confundiendo a los trabajadores y están dividiendo aún más a los trabajadores. Y quien está avanzando y logrando sus objetivos es el patrono, porque nos ha encontrado divididos por nuestras mezquindades, por nuestras individualidades. Es una vez por todas que la clase trabajadora tenemos que desechar todo ese tipo de mezquindades, unificarnos para poder avanzar y exigir la discusión de este contrato colectivo, exigir lo pasivo, exigir la homologación y que se le haga justicia a los trabajadores jubilados. Nos llegan algunas denuncias del Estado de Nueva Esparta. Bueno, de hecho hubo una reunión con el presidente de la Federación la semana pasada en Nueva Esparta. Bueno, nos llegan denuncias de Nueva Esparta de que se aplica terrorismo laboral, lo que se aplicaba en los tiempos medievales. Persecuciones, hostigamiento a los trabajadores, amenaza como que estuviera bajo el capital privado, prácticas antisindicales, unos sindicatos que de forma injerencista le pasan por encima a otra organización sindical, le comienzan a desafiliar a sus trabajadores, sindicatos que no tienen nada que ver con Nueva Esparta y que de hecho son otras figuras jurídicas totalmente distintas. Bueno, ya están generando confusión en esos trabajadores. También trabajadores en Nueva Esparta que tienen unos cargos y los están colocando a hacer otras funciones, como el ejemplo los linieros del área de distribución, que los están mandando como linieros de transmisión, a que casi mandándolos a la guillotina, que pierdan la vida. Hay una situación muy grave en el Estado de Nueva Esparta, y que producto de las apetencias y mezquindades de un grupo sindical se le está haciendo un severo daño a los trabajadores de Nueva Esparta. También en el Estado de Bolívar, bueno, hay toda una situación con los dos distritos técnicos de Ciudad Guayana, el distrito técnico San Félix y el distrito técnico Puerto Ordaz. Ya es casi insostenible la condición con la cual los trabajadores vienen realizando sus labores diarias allí. Sin embargo, también hay algunas situaciones que se mueven tras bastidores con algunos supervisores muy puntuales que tienen alguna especie de tribu. Un grupo de trabajadores pues dicen que los camiones no están en condiciones de trabajar, pero algunos técnicos y supervisores comienzan con el manejo y la prostitución del tema del sobretiempo a decirle a otros trabajadores: haz el sobretiempo con ese camión malo, exponiendo la vida de ese trabajador. Vamos a atacar esa situación. Ya hay una carta enviada a la gerencia de talento humano. Estamos en espera pues que sea una reunión para que conjuntamente con las instancias, INSACEL, Ministerio del Trabajo, de ser posible, y la empresa, revisemos la situación de estos dos distritos, Distrito Técnico Puerto Ordaz y Distrito Técnico San Félix. Ministro, le queremos preguntar, ¿qué va a pasar el 7 de mayo con los trabajadores tercerizados de Corpoelec?
El resto de las empresas comenzaron a hacer el censo para el ingreso de sus trabajadores. Amén por la extraordinaria gestión que está haciendo el Ministerio del Trabajo, no solo en el Estado de Bolívar, sino a nivel nacional, censando a los trabajadores, inmiscuyéndose en el tema de la tercerización, pero no vemos que las autoridades de Corpoelec, por parte del ministro del Ministerio de Energía Eléctrica, hagan ningún tipo de acción al referente. Y por último, queremos cerrar este programa con mucha tinta que nos ha quedado y muchas cosas por decir, pero bueno, tenemos que reservárnoslo. Queremos hacerle unas recomendaciones a todos quienes nos observan a través de estas cámaras sobre cómo enfrentar ahora en lo personal la actual ola de calor. En lo personal, reducir la actividad física, tomar más líquidos sin esperar a tener sed, evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas, permanecer en espacios ventilados, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, usar sombrero y anteojos oscuros, comer frutas y verduras, evitar comidas abundantes y no estar al sol en exceso ni en horas centrales del día. Por último, luego de estas recomendaciones, le quiero decir algo a quienes tienen la campañita por ahí. ¿Por qué ustedes no le han dicho a los trabajadores que la doctora que representa a la Procuraduría General de la República en la mesa de negociación le informó a la coalición sindical, representación de los trabajadores, que si FETRELEC continúa en mora electoral, cuando se dé la firma del contrato colectivo, no va a poder firmar la contratación colectiva? ¿Por qué no le han dicho eso a los trabajadores? Eso lo informó la procuradora a la mesa. Si FETRELEC no firma, no se legitima electoralmente por la irresponsabilidad de quienes pararon el proceso y que le causaron un daño a los trabajadores, porque eso atrasó la discusión del contrato colectivo, y eso es lo que logró que algunos que están en la mesa que les interesaba se nombrara una coalición sindical. Por irresponsabilidad de ustedes, ya hay una amenaza hacia la federación de que una vez que se firme el contrato, no lo va a poder firmar FETRELEC. ¿Ustedes saben qué? Vamos a revisar cuántos de los 10 dirigentes que están allí, que están al frente del sindicato, cuántos tienen su proceso legitimados y serán los únicos que podrán firmar la contratación colectiva. Revisemos eso y asuman ustedes su responsabilidad. Francisco Alarcón, nos vemos en una próxima entrega. No somos intransigentes ni nos negamos a hablar, pero aceptan nuestros puntos o no hay nada que tratar.